Hola, queridas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Un gusto presentarme por acá. Mi nombre es Claribel Sánchez, yo soy la tutora del curso de Tendencias Criminales para el grupo al cual ustedes pertenecen. Y bueno, la intención de este video es que funcione como una tutoría de insumo para que ustedes la utilicen de base en la elaboración del cuestionario que tienen que presentar como segunda tarea evaluada del curso, ¿no? Bueno, hablarles un poco en términos muy generales de las lecturas. Básicamente, la intención primordial de esta tutoría es que ustedes puedan encontrar ideas centrales, ideas básicas que son de corte transversal en todas las lecturas que nos corresponden para la evaluación. Y bueno, que ustedes entonces, con base en esos argumentos que yo les voy a comentar, pues puedan expandir más su criterio y que puedan ser más profundos a la hora de contestar el cuestionario. Intervención de la delincuencia organizada en la economía legítima. Esa es como una de las grandes preguntas, ¿no? Que está en el cuestionario y que en realidad abarca como lo que queremos exponer, ¿no? Con la evaluación. Entonces, básicamente, pues reconocer ahí, ¿no? Que hay una relación, una vinculación importante y determinante entre el poder económico y el poder político, que se da justamente mediante la intervención, ¿no? En la economía legítima. Se establecen relaciones de intercambio de favores también entre miembros, lamentablemente, del mundo político. Para nadie es un secreto, ¿no? Los delitos, por ejemplo, de cuello blanco, con el sector empresarial, institucional, funcionarios de la administración pública, ¿no? Y básicamente es importante de pronto ser muy concretos y concretas y determinar que existen propósitos centrales o propósitos principales de este tipo de vinculación, ¿no? La primera, la obtención de ganancias. O organizaciones criminales, ¿no? Que lo que buscan son beneficios económicos, incluso para financiar, pues, sus mismas actividades ilícitas. Por ejemplo, el terrorismo, va a colocar una de las lecturas, ¿no? Y bueno, se constituyen entonces empresas eh, que en realidad pues son básicamente una fachada, ¿no? Para poder realizar blanqueamiento de dinero y demás, utilizar métodos de corrupción, intimidación, violencia, o incluso también no crear empresas desde cero, sino que valerse de empresas ya establecidas y utilizarlas con este propósito, ¿no? El segundo objetivo de esta forma de vinculación es la protección ante las autoridades. Claramente, pues se busca dar una apariencia legal a actividades que son ilícitas, que son criminales, mediante justo como les decía, el lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, la reinversión de ganancias, por ejemplo, de actividades ilegales en actividades legales, ¿no? Y eso pues les va a permitir mantener los activos y pues pasar un poco desapercibidos, según ellos, ¿no? De la persecución penal. El tercer punto, muy importante, es el establecimiento de las relaciones de intercambio de favores, ¿no? Y organizaciones criminales que sobornan políticos, eso está relacionada con el primer punto, ¿no? De la explicación general, que sobornan magistrados, que también lamentablemente sobornan policías, funcionarios públicos. ¿Para qué? Bueno, para buscar garantizar la impunidad y facilitar así, pues, las operaciones de sus delitos, ¿no? Colaboran con el sector empresarial. No, aquí aclaro que no con todo, ¿verdad? Tenemos que hacer pues esa salvedad. Habrá quien se involucra, habrá quien no. Que prestan sus nombres, ¿no? Y que prestan sus empresas para legitimar actividades que son ilícitas, por ejemplo, a cambio de ciertas compensaciones económicas, ¿no? Entonces, estas relaciones no siempre se basan necesariamente en la intimidación, sino que también hay casos en los que esa vinculación es de forma voluntaria, ¿no? Es decir, hay políticos, hay empresarios que voluntariamente colocan su nombre y funcionan como fachada pública, ¿no? De organizaciones criminales. Y bueno, lo peligroso de todo esto es que además esta gente toma decisiones políticas, ¿cierto? Y tienen, depende de su poderío económico, pues tienen la posibilidad de controlar ciertos sectores económicos estratégicos y perpetuar así, pues, el poder en el tiempo, ¿verdad? Eso tiene una clara influencia, por ejemplo, en la política pública, sin duda alguna. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, ¿qué podríamos también mencionar en términos muy generales cuando nos preguntan qué significa que el crimen organizado interactúe en los mercados legales? Bueno, básicamente está relacionada esta pregunta
con la primera que vimos, ¿no? Anteriormente, creación de empresas o adquisición de empresas, organizaciones criminales las constituyen, como vimos, ¿verdad? O toman el poder de empresas ya preexistentes. ¿Para qué? Para el blanqueamiento de capitales, utilizan mercados legales para dar una apariencia lícita, ¿no? Activos que son obtenidos de forma criminal por medio del delito, actividades ilícitas, convirtiendo las ganancias así en capitales legales, entre comillas, ¿no? Porque ya igualmente están viciados de todo el proceso de corrupción. Tiene una afectación en las relaciones comerciales, sin duda alguna, ¿verdad? Qué sé yo, vamos a ver. Si bien antes les mencionaba que algunos políticos, empresarios y demás prestan voluntariamente su cara y su empresa, ¿no? Para el blanqueamiento de capitales, también es cierto que organizaciones criminales ya organizadas pueden intervenir, ¿no? Mediante la intimidación, mediante la extorsión, por ejemplo, además de esas colaboraciones voluntarias. Y eso lo que hace es, pues, tratar de ir viendo, ¿no? Cómo actúan sus socios comerciales, en este caso socios comerciales de actividades, pues, ilícitas, ¿no? El uso de métodos ilícitos, claramente, organizaciones criminales que subvierten las reglas de los mercados legales mediante violencia, la intimidación, la corrupción, violaciones sistemáticas, por ejemplo, de la ley. Y bueno, eso permite obtener ciertas ventajas competitivas también frente a empresas legales. Entonces, vean la consecuencia acá para la economía, ¿no? Se estaría dando una competencia desleal. Hay más dinero, dinero no bien habido, pero hay más dinero, más capital. Entonces hay más posibilidad de inversión, más posibilidad de, perdón, de movilizar los capitales y demás. Y obviamente coloca a esa empresa que se está financiando ilícitamente en una posición de poder económico superior a cualquier otra que no tiene el capital, ¿verdad? Para competir. Entonces también lo que pasa es que puede expulsar el crimen organizado por medio de esta técnica, expulsar empresas, pequeñas empresas, emprendedores, ¿verdad? Del área de juego de los mercados comerciales. Y bueno, esto crea también un declive, ¿no? Comercial importante. Entonces, en resumen, la interacción o la vinculación, ¿no? Del crimen organizado con la economía legal, ¿verdad? Básicamente lo que hace es una infiltración en la economía legítima y lo que busca es, pues, fortalecer la estructura criminal y perpetuar, ¿no? Una influencia, como les decía, en los mercados pues, que son legales, ¿no? Impacto en las políticas públicas. Ahora sí, bueno, un montón, sin duda alguna. Por ejemplo, podríamos citar ahí lo que es la corrupción, el debilitamiento institucional, organizaciones criminales que sobornan, perdón, políticos, funcionarios, magistrados, etcétera. ¿Qué pasa con este soborno? Que lo que va haciendo es erosionando cada vez más la confianza en las instituciones, la confianza de la población civil, de la población votante en las instituciones del Estado, en la transparencia del mismo Poder Judicial, por ejemplo, en la transparencia del Poder Ejecutivo, de la Asamblea, de las propias leyes, ¿no? Y dificulta entonces la implementación de políticas efectivas que además pueden ser políticas preventivas, ¿no? Podemos encontrarnos frente a una propuesta súper buena, positivo, ¿no? Positiva de aplicación o formulación de nuevas políticas públicas que vayan acorde a tratar de que haya una disminución en la delincuencia y la población simplemente se puede mantener al margen, ¿no? No confiar, pensar que otra vez es una toma de pelo, ¿no? Entonces, bueno, hay un debilitamiento institucional. Hay una distorsión en la economía también, sin duda alguna, porque lo que hacen es subvertir las reglas del mercado mediante lo que ya hablamos, ¿verdad? Violencia, intimidación y demás. Y bueno, se genera competencia desleal, que lo hablamos anteriormente. ¿Esto qué hace? Bueno, afecta la libre competencia eh, de empresa, ¿verdad? Que es ideológicamente un poco cuestionable la libre competencia, pero bueno, en términos prácticos para la comprensión de la lectura lo vamos a manejar de esa forma. Distorsiona también algunos sectores económicos que pueden considerarse estratégicos y eso influye sin duda alguna en la toma de decisiones acerca de la política pública. Hay obstáculos, por ejemplo, para la cooperación internacional, qué sé yo, la naturaleza transnacional, si algunos de ustedes hablaron de esto en sus trabajos de el cuadro descriptivo,
La naturaleza transnacional del crimen organizado pues exige que haya una armonización legal, entre comillas, ¿no? Entre los países. Vamos a ver, divergencia de conceptos y enfoques pueden dificultar la cooperación internacional y la creación de políticas públicas comunes para combatirlo, ¿verdad? No son las mismas estrategias las que se usan en todas partes. No es la misma legalidad la que tienen todos los países, ¿no? Algunas naciones tendrán sistemas judiciales más sólidos que otros, organismos más especializados de inteligencia que otros, ¿no? Y eso pues va a dificultar la paridad en la toma de decisiones y puede afectar entonces que se concrete políticas públicas de forma común, ¿no? Entonces, bueno, dificulta también la cooperación internacional. Hay un impacto en la seguridad pública. Claramente, ¿no? Si hay una infiltración del crimen organizado, pues en la economía que llamamos en la lectura legítima, y hay una vinculación con actores que son políticos y económicos, pues bueno, eso complica la lucha contra la criminalidad, ¿verdad? Lo que hace es que obliga a las autoridades, pues a adoptar métodos de investigación que son más sofisticados y ocultos. Entonces ahí, ¿qué podríamos notar ahí? Bueno, que para lograr eso necesitamos personal más calificado, es decir, necesitamos una inversión para capacitar el personal, necesitamos inversión en equipo de inteligencia especial, por ejemplo, ¿no? Necesitamos que haya esa cooperación económica o cooperación internacional vimos en el punto anterior, pero que ya de por sí está sesgada, ¿no? Que está lastrada por la misma consecuencia que tenemos. Y bueno, esto es un gasto doble para el Estado, así que también hay una afectación económica, no solamente en la economía legítima de los mercados competitivos libres, ¿no? Que predica el capitalismo, sino que además pues hay una mejora en el uso del recurso público que podría ir dirigido a sectores necesitados de la población o sectores vulnerables. Entonces, el último punto acá a considerar es justamente eso, la reorientación de los recursos públicos a salvaguardar, digamos, los intereses de las autoridades que lo que hacen es combatir el crimen organizado, o sea, se pone como política pública como prioridad y no quiero decir que no lo sea, efectivamente lo es. Lo que pasa es que entonces la consecuencia acá es que si financio algo, tengo que desfinanciar otra cosa, ¿no? Entonces, hay áreas prioritarias de atención en los estados como los sistemas de salud, el sistema, qué sé yo, educativo, ¿verdad? La infraestructura, nuestras calles y demás que están quedando desprotegidas porque hay una desviación o reorientación, más bien llamémosla reorientación, ¿sí? De recursos públicos a consecuencia de la infiltración del crimen organizado justamente en la economía legítima, ¿verdad? Entonces, eso tiene una consecuencia también, que es un desafío importantísimo a nivel de Estado, ¿verdad? En este caso de nuestro Estado costarricense. ¿Para qué? Bueno, para el diseño certero, adecuado, correcto de política pública, para su implementación también, de qué forma la implementamos, con qué recursos públicos la implementamos, cuáles son las instituciones que pueden implementarlas y cómo saber si esas instituciones no están corroídas, ¿verdad? A su interior por el crimen organizado, en fin. Y cuál sería también la efectividad de las políticas públicas, ¿no? Costa Rica tiene un problema general, considero yo, que es que hace poca evaluación de las políticas públicas una vez implementadas y bueno, esto es una limitante, también por una escasez de recurso económico. Entonces, para continuar y avanzar con las ideas centrales que pueden ser base para contestar el cuestionario. ¿Qué podríamos considerar nosotros como los principales efectos que tiene este crimen organizado en las economías locales? Vamos a ver, en términos muy simples. Corrupción y debilitamiento institucional, sin duda alguna, ¿verdad? Toda la corrupción va a afectar siempre a las instituciones estatales, eso dificulta pues el control del territorio, dificulta la implementación de políticas públicas efectivas. Va a darse un incremento en la violencia, ¿no? Una violencia asociada con el crimen organizado que va a tener, perdón, como consecuencia también costos sociales y económicos, afectando la seguridad, el desarrollo de comunidades, pérdidas colaterales, ¿verdad?, de vidas humanas, comunidades envueltas en la miseria porque están tomadas por pandillas. Y bueno, no tienen opción, tal vez no están implicados directamente en esa situación, pero no tienen opción de salir de ahí, esa es su casa, ese es su pueblo,
y ciertamente están rodeados por un peligro constante, ¿verdad? De sufrir una consecuencia colateral de algún enfrentamiento entre pandillas, por venta de drogas y demás, ¿no? Nos lleva también a una desigualdad estructural, es decir, las economías locales siempre se van a ver afectadas por la falta de oportunidades educativas, oportunidades, qué sé yo, sanitarias, laborales. Em, ¿Y qué pasa? Vamos a ver, cuando hay desigualdad estructural, que la desigualdad estructural yo quiero que lo entiendan como una causa, ¿no? Como una posible causa del crimen organizado, pero también como una consecuencia. Lo que les decía antes, ¿no? Si hay comunidades tomadas por el crimen organizado, posiblemente vaya a haber ahí menos intervención del Estado. Es lamentable, pero es así, ¿no? Hay lugares en los que sabemos que se cobra peaje por ingresar, por ejemplo. Y hay abandono porque no es fácil, por ejemplo, para Alicia ir a poner un poste de luz, no es fácil poner telefonía celular, sí, perdón, bueno, telefonía fija, ¿verdad? No es fácil para acueductos y alcantarillados llegar de forma segura, hacer las instalaciones que se necesita para abastecer el sistema sanitario o el viaducto comunal, ¿no? Porque sufren amenaza, porque hay miedo de los funcionarios, etcétera. Entonces, claramente eso va a propiciar también una desigualdad que lo que va a hacer es como un círculo vicioso, ¿no? Que lo que va a hacer es entonces que esta misma comunidad, los chicos que nazcan ahí, que ya tengan cierta edad, van a intentar involucrarse cada vez más en la participación de actividades ilícitas, porque va a ser su forma de ganarse la vida. O sea, suena triste y hasta ridículo, pero tenemos que ver las cosas como son y es una de las consecuencias, ¿no? O sea, un niño o una niña que no tenga opciones de educación sólidas, que no tenga posibilidades de salir de esa comunidad, em, para ver qué más allá afuera, su forma luego de poder ganarse el sustento va a ser participando, ¿no? Entonces, por eso ahora vemos tantas personas menores de edad que son violentadas en la calle, ¿no? Y tenemos una cifra en aumento de personas que son asesinadas que tal vez no cumplen ni siquiera la mayoría de edad, ¿no? Los 18 años. Hay un impacto en los mercados laborales también. Los actores de los niveles más bajos, por ejemplo, del mercado ilícito, como por ejemplo los que son cultivadores, ¿verdad? En este caso de marihuana o pequeños vendedores, por ejemplo, enfrentan riesgos laborales elevados y condiciones precarias. Es decir, este, muchos son utilizados con este concepto que ya ustedes conocen de burro, ¿no? Se utiliza mucho popularmente. Hay personas que no saben lo que están haciendo y que ven sus trabajos afectados y demás, viven en condiciones precarias, no tienen fuentes de empleo y de repente un narco te dice, mira, o sea, llévate 2 kilos de coca en tu lancha y te lo llevas para Isla Venado, ¿verdad? Entonces, y luego ese pobre lanchero le ponemos, no sé, 25 años de cárcel y nunca pudimos dar, ¿no? Con el criminal real, ¿no? Que fue quien le dio la droga. En fin, mucha desigualdad también, ¿no? En la pena por este tipo de situaciones. Es un tema para debatir igualmente, ¿no? Hay efectos en la inversión y en el desarrollo. Este punto ya se los expliqué un poquito, pero aquí tiene que ver con que haya tanta inseguridad que entonces al Estado le dé miedo entrar. O sea, lamentablemente eso sucede, ¿verdad? Entonces, eso desincentiva lo que es la inversión pública y limita también el acceso al crecimiento económico de las zonas que son, pues, afectadas, ¿no? Con el concepto ya propiamente, que también es parte de una pregunta que tiene que ver con las órdenes ilegales, ¿verdad? Y cómo se relaciona, por ejemplo, con las funciones que normalmente cumple el Estado. Vamos a ponerle ojito a lo siguiente, ¿verdad? Que sería, bueno, básicamente describir el concepto, en qué consiste el concepto y cuáles son algunas consecuencias de esto, ¿no? Entonces, por órdenes ilegales, vamos a entender que estas se relacionan con las funciones propias del Estado, ¿no? Que tiene como ente administrador de la función pública, en la medida en que surgen estructuras que son paralelas, que lo que hace es suplir o competir con las funciones estatales, ¿no? En contextos donde el Estado va a ser incapaz, por ejemplo, de cumplir plenamente sus responsabilidades. Es decir, para nadie hay un secreto que hay zonas que están desprotegidas del Estado. Me recuerdo hace muchos años la situación con Isla Calero, ¿verdad? Que estuvo en disputa con Nicaragua, una disputa más que todo ideológica, me parece que fue en el gobierno de Laura Chinchilla,
Pero básicamente en Isla Calero no había presencia estatal, es decir, no había presencia de ninguna sola institución del Estado. Y ahí el problema no era que hubiese de pronto tanta delincuencia, ¿no? El problema es que entonces Nicaragua lo comienza a reclamar, porque si no hay Estado es tierra de nadie, me explico. Entonces, cuando eso pasa en zonas donde hay crimen organizado, quien manda no es la voz del Estado, quien va a mandar es esa voz. Por ejemplo, el dealer más establecido de la zona, ¿no? Y la gente de la población civil comienza a entender eso y comienza a aglutinarse, a formarse y a obedecer órdenes que vienen de las mismas pandillas organizadas con el propósito de salvaguardar su vida y porque además también hay que ser sinceros, hay narcotraficantes, hay criminales organizados que hacen donaciones a la misma comunidad, ¿verdad? Eso con doble propósito, para mantenerlas de su lado, para protegerse, para que les sirvan de barrera, ¿no? A las autoridades y también para, pues, blanqueamiento de dinero, ¿no? Entonces, definitivamente este tipo de situaciones lo que hace es, pues, afectar la seguridad, la economía y también va a poner en jaque mate lo que es la gobernabilidad. ¿Qué puede suceder con estas órdenes ilegales? Bueno, sustituir al Estado como la provisión de seguridad. Hay zonas que son territorio de nadie, como ya hablábamos, entonces hay enfrentamiento de pandillas, pero una de las pandillas decide, ¿no? Que va a poner a la población a su favor y que a cambio les va a brindar seguridad, ¿no? Entonces vemos cómo hay comentarios. Yo conozco gente que me ha hecho el comentario de no llegue a mi barrio sola, cualquier cosa va conmigo, es que si va conmigo, como yo vivo ahí, no le hacen nada, ¿cierto? Muchos de nosotros hemos escuchado ese tipo de comentarios, ¿verdad? Entonces, es una pseudoprotección que es bastante irreal, pero que en la práctica así aplica y así lo comienza a entender la gente y es algo con lo que hay que luchar también, o sea, ¿cómo hacemos que el Estado recupere, ¿no? Se recupere más bien como ente de bienestar que es el garante de la seguridad nacional y de la seguridad pública. Influye en la economía también, participan de actividades económicas, tráfico de drogas, van a generar ingresos, empleos ilegales, pero empleos, ¿no? Aunque sean de manera informal y con altos riesgos claramente para las personas involucradas, como el ejemplo de la persona lanchera que funcionó de burro que les está poniendo en este momento. Bueno, ¿qué pasa también? Corrompen instituciones estatales, funcionarios que están ahí, ¿no? Se infiltran en el aparato estatal mediante claramente la corrupción, ¿no? Consecuencias ya las vimos, debilitación o debilitamiento, perdón, de la capacidad del Estado para cumplir con las responsabilidades o funciones. Y pues hay una pérdida de confianza política, ¿no? Entonces, bueno, hay una afectación de la democracia, la gente ya no quiere votar, elige cualquier partido político con cualquier persona en el poder, aunque esta persona claramente no esté ni siquiera en sus cabales para dirigir el país, pero bueno, fue quien habló más fuerte, quien habló en términos más grotescos y que dijo que iba a poner mano dura, entonces creemos que por ahí es el asunto y luego vemos que básicamente no hay ninguna mejora, ¿no? Afecta la justicia, afecta el orden público, ¿no? Operar fuera del mercado legal por medio de órdenes ilegales lo que hace es un desafío al monopolio estatal también. ¿Y por qué? Porque recordemos que el Estado se reserva el monopolio legítimo de la fuerza y de la administración de la justicia, es decir, teóricamente y en la práctica se supone que es el Estado quien es el único capaz legalmente de utilizar la fuerza para mantener el orden, para mantener el status quo, ¿cierto? Pero ahora vemos pandillas y crimen organizado que lo está haciendo también. Ok, ok. Entonces, de pronto hay recomendaciones que pueden ser claves y fundamentales para abordar el crimen organizado, pero ir un poco más allá del enfoque punitivo, ¿no? Es decir, la seguridad no es reprimir. Y yo quiero que esto quede claro en el curso y que ustedes como personas que en la práctica trabajan en esta misión tan importante, no piensen nunca, aun por más que se los digan, que la seguridad es represión. La represión no educa a nadie, a nadie. Un garrotazo no educa a nadie.
Meterlos a la cárcel incluso unos mesecitos no educa a nadie, ¿verdad? Necesitamos que el cambio sea en la política pública y que sea desde abajo. Necesitamos comunidades organizadas contra el crimen, pero también educadas. Que hayan talleres participativos, que en la escuela se hable de eso, que fortalezcamos a las familias para que podamos desde ahí educar a los más pequeños a la toma de decisiones correctas, a evitar la corrupción. Debemos como Estado de pensar también que la inversión social es eso, una inversión, es decir, que nos va a traer una retribución y que no es un gasto, que no es un gasto invertir en educación, que no es un gasto invertir en salud, que no es un gasto invertir en recreación, sino que es una inversión, porque eso va a mejorar el bienestar de las personas. Y cuando las personas vivimos en bienestar, van a delinquir menos. Eso es sí. Entonces, la seguridad no es reprimir, la seguridad empieza desde la prevención. Y en ese sentido, entonces tenemos que basarnos en el enfoque de seguridad humana. Hay que cambiar el objetivo entonces de la seguridad colectiva, qué sé yo, y avanzar hacia la protección de la dignidad, de los derechos individuales. Hay que ver cómo todas las amenazas sociales, qué sé yo, sanitarias, el hambre, las enfermedades, la opresión, cómo vive, cómo vivimos, cómo vive la sociedad. ¿Qué le afecta? Porque hay gente infeliz. ¿Cuánto afecta a una persona vivir con una deuda y no poder dormir, por ejemplo? ¿Qué sabemos? ¿Qué consecuencia puede tener este pensamiento en que esa persona cometa un delito el día de mañana, por ejemplo? Pero ¿qué pasó? Previamente el Estado de pronto reglamentó la no usura de las entidades bancarias o financieras. De pronto no. De pronto permite la usura, de pronto permite los préstamos gota a gota y después, ¿verdad? Esto va a ser una burbuja que en algún momento va a estallar, ya sea para la persona que se siente amenazado, ¿verdad? Emocionalmente, psicológicamente, incluso o físicamente, de ir a cometer él primeramente el delito, o bien que explote el asunto, ¿no? Y ya ustedes conocen bastante, imagino yo, el tema ese de todo el crimen al respecto de los prestamistas y demás. Eso por ponerles un ejemplo. Es decir, como viva la gente y como la gente se sienta, va a afectar sí o sí en las actividades delictivas y en la posibilidad de que formen parte del crimen organizado. Fortalecimiento de instituciones públicas, sociales y económicas. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer como Estado? Fortalecer el desarrollo económico y social de comunidades que son vulnerables. Es decir, tenemos que ir a meternos ahí. Tenemos que ver cómo trabajamos con ellos, tenemos que ver cómo no nos dejamos cobrar el peaje del crimen organizado y trabajamos. Eso es un reto. Lo hemos pensado en una posibilidad de cómo lograr hacer eso, ¿verdad? Ofrecer actividades, perdón, oportunidades educativas, oportunidades laborales. Vean lo que pasa en Punta Arenas, que es una zona que yo conozco de cerca porque en algún momento por trabajo tuve que estar ahí diariamente. Ver la descomposición, el desmoronamiento social de Punta Arenas es muy fácil en el sentido de poder reconocer la consecuencia. No hay fuentes de empleo. No hay fuentes de empleo. Hay un abandono completo por parte del Estado costarricense y sus instituciones de las zonas costeras de este país, incluyendo Punta Arenas, Limón, ¿verdad? Y ustedes ven que son las zonas donde claramente por ahí entra la droga, ¿no? Pero también por ahí entran los cruceros. ¿Y qué estamos haciendo para favorecer el turismo local en Punta Arenas? ¿Verdad? Llega un crucero, se aparca ahí en el muelle, ¿no? Los turistas se bajan, hay un bus recogiéndolos, se los lleva a Monteverde y en el centro de Punta Arenas no pasó absolutamente nada en términos económicos de generación de ganancia. ¿Qué política pública está adoptando tanto la municipalidad como el gobierno en general, el Estado propiamente hablando, para que haya una fuente de empleo y una fuente de retribución económica en la zona costera tal cual de Punta Arenas? Me parece que lamentablemente ninguna. Descriminalización del consumo de drogas, es decir, hay que promover reformas que vamos a ver, que eliminen la penalización del consumo. Esto es importante porque hay que cambiarse el chip de que todas las personas consumidoras son delincuentes y la tendencia de drogas para el uso personal tratándolo como un tema de salud y no penal. Vean qué importante, este es un tema fundamental.
Pero a veces somos tan conservadores de no querer verlo, a veces somos tan conservadores de pensar que la persona que consume es porque es un maleante. ¿Y qué tal si es una persona con problemas emocionales? ¿Qué pasa si es una persona con ideación suicida? ¿Qué tal si es un problema de salud pública? Es un problema de salud pública. La drogadicción no es un problema solamente que puede incidir en el crimen. La drogadicción es un problema de salud pública. Como Estado, ¿qué solución le damos? ¿Qué solución le damos? Entonces, Julanito lleva un purillo, se lo quito, se lo decomiso, y Julanito va, no sé, tanto tiempo en la cárcel, ¿verdad? Y eso no pasa por ahí, ¿no? Hay que cambiar el chip de realmente enfocarnos en cuáles son los delincuentes, en dónde están los delincuentes y a quién debemos de aplicar mano dura y a quién debemos más bien de darle oportunidades para que salga adelante y tomen la vida el camino correcto, ¿de acuerdo? Bueno, también apostar por la regulación cada vez más y progresiva de lo que son los mercados ilícitos. Hay que diseñar política pública, sin duda alguna, modelos de regulación que sean basados en la evidencia, en el estudio científico, adaptados a las características, por ejemplo, de cada comunidad, de cada contexto, que nos ayude a reducir el crimen organizado. Tenemos que enfocarnos, como les decía ahorita, en los actores que son realmente perjudiciales, es decir, el sistema judicial penal en Costa Rica tiene que colocar sus esfuerzos en los grupos más violentos y corruptores, ¿verdad? No en el muchachito que se está fumando un porro de marihuana en el parque, perdónenme, pero así es. Tenemos que poner la vista en los corruptos, violentos, incluso que visten muy bonito, que usan cuello blanco y que tienen corbata y que de los cuales no sospechamos, pero que están delinquiendo constantemente y son quienes más hacen blanqueamiento de capitales y quienes más ayudan a encubrir el crimen organizado. Hay que procurar también una reducción en el hacinamiento penitenciario. Vean qué debatible es esta idea ahora del gobierno de querer hacer una mega cárcel, ¿no? Un poco al estilo de Bukele, que desde mi perspectiva sociológica es un discurso populista bastante vacío y bastante autoritario que incluso atenta contra la democracia. Yo entiendo que de pronto ustedes como personas que trabajan en esta área y no dudo de su profesionalismo, pues busquen, ¿no? Desde su ética profesional ser severos con la delincuencia, ¿verdad? Y desde ese punto me parece muy bien, pero como personas que nos formamos académicamente y humanamente, tenemos que siempre poner de primera mano el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Y las personas no dejan de ser personas aunque cometen delitos. Eso es complicadísimo de entender, yo lo sé. Este, pero bueno, entonces, ¿cuál es la única medida posible? Prevenir, ¿sí? Prevenir para que luego eso no se nos salga de las manos, ¿verdad? Vean, como les decía antes, aquí el tema es que la cárcel no reforma a nadie necesariamente. Entonces, ¿para qué cárceles más grandes, verdad? ¿Por qué no concentramos de pronto el recurso público en hacer programas de preventivos que realmente tengan una incidencia, ¿no? Vean, ahí las cárceles van a estar llenas de vendedores, perdón, de personas que se robaron una picarita porque tenían hambre. Hace unos años hubo un caso de una persona, este, que se robó una picarita y fue a 3 años a la cárcel. Es risible, es indignante, ¿verdad? Y también hace esa semana vi un caso de una persona que vive en situación de calle, es decir, indigente, está en indigencia y utilizó una tarjeta que no era de él para comprar comida y entonces también lo judicializaron. Es un delito, sí, pero porque está delinquiendo, me explico. O sea, que él viva en la calle es producto de la sociedad desigual, de violencia estructural y de falta de oportunidades en la que vivimos. Y al final nos cobramos la cuota individualmente, ¿verdad? Y socialmente nos hacemos de la vista gorda como si nada estuviera pasando acá. Entonces, tenemos que tener esa conciencia cuando ustedes vayan a realizar la estructura de las respuestas. Hablen desde su expertise, perdón, desde la apropiación de las lecturas, pero mucho también desde lo que ustedes saben, conocen, buscan. Y por favor, nunca, nunca, nunca dejen de ver
los fenómenos sociales como sociales. ¿En qué sentido? En el sentido de que para que tal cosa existiera, aunque nos moleste la vida, como la delincuencia y el crimen organizado, hay una consecuencia social para eso. La pregunta que todos tenemos que tener en la cabeza es: ¿qué estamos haciendo mal como sociedad para que esto funcione? ¿Será que falta mano dura? ¿Será que falta una megacárcel? ¿O será que faltan políticas públicas? ¿Será que falta invertir en educación? ¿Será que faltan oportunidades laborales? Entonces, les dejo esa dudita. Y básicamente, pues esta sería la tutoría, el video de la tutoría. Yo espero que les sea de gran utilidad y que la puedan utilizar. Y bueno, próximamente también para los otros temas que nos corresponden, voy a estar también dejándoles videos en la plataforma para que los puedan utilizar. Espero que estén muy bien y que les vaya súper bien en las tareas.